Bueno, este es el problema 819 de la cuarta edición de Fogler. El problema nos dice la reacción de primer orden irreversible en fase líquida, es decir, de A a B, se va a efectuar en un CSTR con chaqueta. Se alimenta a puro al reactor a razón de 0.5 gramos mol por minuto y la curva de generación de calor para esta reacción y este reactor se muestra en la siguiente figura, el cual, como vemos, pues es esta gráfica de aquí y nos dan la fórmula del calor para esta gráfica. Y ya lo que nos pregunta es de a qué temperatura de entrada debe precalentarse el líquido para que el reactor opere a una conversión alta, cuál es la temperatura correspondiente del líquido en el CSTR a esa temperatura de entrada, y suponiendo que el líquido se calienta ahora a 5 grados por encima de la temperatura del inciso A y después se enfría a 10 grados centígrados, cuál será la conversión, cuál es la temperatura de extinción para este sistema de reacción y escribir una pregunta que requiera pensamiento crítico. Como datos adicionales nos dan el delta H de reacción, el cual nos menciona que es constante, que es de 100 calorías gramo mol de A. El CP de A y el CP de B es igual a 2 calorías sobre gramo mol. La energía es igual a 1 caloría por minuto, la temperatura ambiente es 100 grados y el flujo, como ya habíamos visto, pues es 0.5 gramos por mol. Entonces, para resolver este problema, primero partimos de la ecuación de diseño para el CSTR, que como ya sabemos, pues es el volumen, que es igual al flujo sobre la velocidad de reacción. De aquí, simplemente haciendo pues despejes y sustituyendo, vamos a encontrar que la velocidad pues, va a ser a la velocidad entre la constante K de 1 menos la conversión. El balance de energía pues lo obtenemos de que ya habíamos visto, que para eso obtenemos esta ecuación de aquí, y simplemente simplificando las ecuaciones y haciendo unos despejes vamos a sustituir en esta de aquí de la conversión, vamos a despejar para llegar a la ecuación que tenemos aquí. Esta de calor generado la obtenemos despejando de la fórmula esta que tenemos aquí. Ok, entonces de ahí nuevamente para la conversión vamos a hacer una pequeña sustitución y reacomodo. Llegaremos a la ecuación que es el calor generado sobre 100. Esto para obtener la conversión. Y para la ecuación del calor eliminado tenemos que va a ser el flujo por la constante calorífica de A, de la temperatura menos la temperatura inicial, más el término de calor por la diferencia de temperaturas. Sustituyendo datos nos va a quedar esta ecuación que va a ser en función de temperaturas. Esta ecuación, graficándola, vamos a obtener lo que es esta de aquí. Como ven, pues aquí tengo los datos que corresponden a la gráfica del calor contra la temperatura, la cual pues es parecida a la que nos da en el problema, que es esta. De aquí simplemente sustituyendo para diferentes temperaturas, ese fue graficando a mano, obtenemos lo que es esta gráfica de aquí, como se puede observar, para la cual vamos a trazar unas líneas diagonales que vienen siendo estas, las cuales corresponden a distintas temperaturas de entrada. Como vemos, pues aquí está 150, 60, 170, 180, etcétera, ¿no? De aquí vamos a proceder a anotar unos puntos que vienen siendo la intersección de la línea del calor de entrada con la que graficamos ahorita, que es el calor generado. De aquí, por ejemplo, en este punto vamos a anotar cada intersección. De ahí vamos a obtener estos puntos que para una temperatura inicial de 150 vamos a tener una salida de 132, para una de 157
una temperatura de 135 y 172. ¿Qué es esto? Que es donde la línea cruza con la curva de generación. A partir de ahí, de esta gráfica y obteniendo cada punto de intersección, que vienen siendo esos donde intersectan esas líneas, vamos a formar nuestra gráfica que es de curva de ignición-extinción de temperatura. En base a esta gráfica vamos a contestar todos los incisos que nos piden. Por ejemplo, en el inciso A, que nos menciona que a qué temperatura de entrada debe precalentarse el líquido para que el reactor opere a una conversión alta. Ok, entonces para responder esto y utilizando la gráfica, vamos a ver que nos dice que la temperatura de entrada, muy bien, entonces como vemos, la temperatura de entrada se va a dar en el punto 2. De aquí va a ir calentando a través del punto 4, 7, hasta llegar al 14. Entonces, para responder el inciso A, para llegar a esta temperatura que es donde el reactor va a operar a una conversión alta, debemos precalentar a partir de aquí. Entonces, si empezamos en el 2 y llega al punto 14, vamos a leerle hacia abajo a la temperatura que nos va a dar aproximadamente 202 grados, que esa sería nuestra temperatura a la cual debe precalentarse para llegar a esta máxima conversión. En el inciso B tenemos cuál es la temperatura correspondiente del líquido en el CSTR a esa temperatura de entrada. Ok, entonces si esta es nuestra temperatura de entrada, nosotros lo único que hacemos es leer hacia el lado izquierdo, que nos daría una temperatura aproximada de 199 grados centígrados, la cual esa sería la temperatura del fluido. Como ven, pues estas respuestas las están acá. Como mencionaba en inciso A, pues es la de 102 grados centígrados, que es esta. Para el inciso B es 199. Y para el inciso D, que dice que supongamos que el líquido se calienta ahora a 5 grados por encima de la temperatura del inciso A y después se enfría a 10 grados centígrados, temperatura a la cual permanece. ¿Cuál será la conversión? Entonces, si vemos, dice 5 grados por encima de la temperatura del inciso A. Como vemos, es 202 grados, entonces vamos a sumarle 5 grados, que serían 207. Esa temperatura, como podemos observar, se ubica entre los puntos 14 y 15. Dejen mover un poquito esto. Ok. Entonces, como les mencionaba, esa temperatura se encuentra entre el punto 14 y 15, que vendría siendo por aquí 207. Después dice que esa temperatura se enfría en 10 grados. Entonces serían 207 menos 10 nos daría una temperatura de 197 grados. Entonces nos vamos a nuestra gráfica de ignición y extinción y para una temperatura de 197 grados, que sería aproximadamente en este punto, vamos a subir y donde intersecte en nuestra línea de ignición y extinción vamos a leer hacia el lado izquierdo nuevamente y vamos a encontrar que es una temperatura aproximada también a 197 grados. Esa temperatura vamos a meterla en la ecuación que obtuvimos, que es la de calor generado, que es esta. Vamos a sustituir esa temperatura por 197, que es la que obtuvimos en la gráfica, a lo cual nos va a dar un calor generado de 97 calorías por minuto. Ese calor vamos a utilizarlo ahora en la fórmula de conversión. Simplemente sustituimos y obtenemos una conversión del punto 97. Y para el inciso D, que nos pide cuál es la temperatura de extinción para este sistema de reacción, vamos nuevamente a esta gráfica,
que, como vemos, pues para calentarse empieza en el punto 2 hasta llegar al 14, y de ahí del punto 15 hacia atrás vamos a tener una pérdida de calor. Entonces el punto más pequeño al que puede llegar sería el punto 3, ya que de ahí, si tuviéramos una disminución grande de temperatura, caeríamos nuevamente al punto 2, lo cual sería el inicio de nuestro sistema, que vendría siendo estable. Entonces, para este inciso, la temperatura de extinción sería de 197 grados, que sería el punto 3. De aquí bajaríamos y le haríamos el punto, que sería 197 grados centígrados, la temperatura de extinción. Y para el inciso E, que nos pedía una pregunta, pues pusimos de que si se recomendaría operar el reactor dentro de los puntos inestables de la gráfica, los cuales corresponden a los puntos 5, 8 y 11, que estos puntos, como vemos, son estos que se encuentran en la parte intermedia, ya que los puntos que son esta parte de aquí serían nuestros puntos estables y la parte central serían los inestables. Entonces, como pregunta, pues tenemos que si se recomendaría operar el reactor dentro de esos puntos, y la respuesta pues sería que sí sería posible de algún modo, pero si trabajáramos dentro de estos rangos de temperatura, podría que ocurriera un aumento o disminución de ella, y si esto pasara, por más pequeños que fueran, el reactor podría generar más calor del que se elimina, o en caso contrario, perder más calor del que se genera. Entonces, por estos motivos, no se podría lograr un estado estacionario estable. Es por eso que solamente nos manejamos dentro de lo que son los puntos estables de la gráfica. Y bueno, este sería el problema 8.19.